Bueno. ¿Me escuchas ahí, George? Perfectamente. Loud and clear. Creo que ya estamos en vivo y pues como siempre es todo un reto la parte tecnológica. O sea, de la parte divertida de estar haciendo estas cosas es que... Bueno. ¿Me escuchas ahí, George? Perfectamente. Loud and clear. 2 veces. Sí, ya sé. Creo que ya estamos en vivo y pues como siempre es todo un reto la parte tecnológica. O sea, de la parte divertida de estar haciendo estas cosas es que... Bueno. ¿Me escuchas? 2 veces. Sí. George, ¿ahí sigues? Acá estoy. Perfecto. ¿Me oyes? Sí, ya estamos en vivo en YouTube. Cuando editemos esto para la posteridad, le quitaremos esta parte donde le doy vuelta. Siempre me pasa, güey. O sea, de verdad, estoy usando una plataforma nueva. Típicamente usábamos una plataforma que se llama BeLive, pero desde que vi que Zoom salió con la posibilidad de mandar esto directamente live a YouTube, la verdad es que siempre ha sido, desde un punto de vista de usuario, mucho más fácil esto. Entonces me cambié, pero obviamente pues tiene sus blurbs al principio, ¿no? Entonces ya cuando seamos famosos nos vamos a reír mucho de esto. Oye, pues me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros hoy. Si me permites, me gustaría dar nada más una pequeña introducción para las personas que por primera vez nos acompañan. La idea es tener preguntas en vivo, entonces pues que haya interacciones y cosas de ese estilo. Eventualmente también vamos a poder ir viendo. Yo te voy a ir pasando cues de preguntas si es que saliera alguna cosa. Esta serie de conversaciones que le llamamos Read to Lead, la idea es juntarme con cuates a los que quiero y que respeto mucho y con quienes platicamos libros que me parece que son interesantes para el ecosistema de emprendedores. O sea, la verdad es que hay poca información en español, hay poco material en español y luego, por el otro lado, hay toneladas de información en muchos sentidos. Entonces, encontrar cuáles son esos libros que vale la pena leer y pues tener una plática con reflexiones prácticas específicas al respecto es algo que quiero dejar acá. Y bueno, pues la idea de todo esto es que la gente lea el libro. O sea, no quisiéramos ahorrarles el daño cerebral de estar leyendo un libro al mes. Seguramente algún beneficio tiene, cuando menos de disciplina, pero sí que sea más interesante y además que tenga una perspectiva específica. Entonces, el libro de esta ocasión es Pitch Anything. Es un libro de Oren Klaff. La verdad es que no se alcanza a ver, pero aquí ya se va a alcanzar a ver. El libro está muy sencillo, ahorita platicamos de esto. Y el día de hoy, mi querido Jorge, si te parece, te presento muy rápidamente. Y pues también agrega tú a tu presentación. Jorge es un muy querido amigo. Ya tenemos más de 7, 8 años trabajando juntos. Es parte de nuestro comité de inversión en Ignia. Es una persona a la que yo admiro mucho porque además es emprendedor en múltiples ocasiones, tiene una carrera en muchos países en temas muy diversos. Y como íbamos a hablar de pitches, y Jorge se echó uno de los pitches más interesantes en Shark Tank, que yo he visto, que subimos hace unos días, pero que de verdad, si no lo han visto, por favor no lo dejen de ver. Y más en el contexto de esta conversación, pues me parecía buenísimo que pudiéramos platicar de un pitch en el contexto del libro y de la experiencia de Jorge. Entonces, George, si te quieres presentar, por favor, y también dejarnos aquí tus redes sociales para los que vean esto en la posteridad, pues ya se puedan meter a seguirte y acompañarte en todo este proceso. Muchas gracias por el tiempo, George. Gracias a ti, querido Fabrici. Sí,
Primero me presento como un cercano y querido amigo tuyo, Fabrice. Te aprecio mucho las palabras y la verdad es que ha sido un gran viaje. Cada vez que Fabrice y yo nos sentamos a platicar en público o en privado, aprendo mucho y además me río cañón. Entonces, es algo que aprecio mucho, el tener esta relación. Gracias por invitarme. Mi carrera, nada más para presentarme, yo te diría que soy un emprendedor en distintas arenas. He emprendido dentro del gobierno, como sabes, fundé la agencia de promoción e inversión del país que se llamaba ProMéxico y la hicimos de cero. He emprendido empresas, estudios de mercado, cálculos actuariales, fondos de inversión y he emprendido fundaciones sociales y he estado en ellas en el tema de la filantropía y entonces he visto que ciertas fórmulas para emprender funcionan, no importa dónde estés. Incluso fui empleado de temas corporativos internacionales, donde emprendí también algunas cosas, y la verdad es que funciona algunos de los aprendizajes que he tenido en toda esta vida, ¿no? Pero bueno, agradecido de estar contigo, y si hay algo con lo que se tiene que quedar, soy experto en temas de seguridad social y pensiones en el país. Ese es el tema. Oye, a mí me gustaría que antes que entremos ya mucho más a profundidad del libro y de tu experiencia en Shark Tank, para que la gente tenga el contexto, ¿por qué no nos cuentas de Millas para el Retiro? Un poco la génesis, ¿no? De dónde nace el concepto de negocios y un poco cómo distribuyes el producto. Lo que me interesa nada más es poner el contexto de la conversación que vamos a tener y pues ya nos arrancamos con el libro. Buenísimo. De 30 años de estar estudiando temas de seguridad social y pensiones, el resumen ejecutivo es: vivimos más años, tenemos menos hijos y la seguridad social no se renovó a la misma velocidad que cambió esto, que ha sido lentísimo. Esto ha sido en generaciones. Pero el chiste es, la manera de ahorrar para el retiro siempre lo hemos hecho quitándole dinero a la gente de sus sueldos o comprando productos financieros. Gracias a la tecnología, que es ubicua y está en todos lados. Correcto. Hay una idea en donde, ¿qué pasa si ahorramos mientras consumimos? Holanda lo hizo en los 70s a través de un impuesto al valor agregado. De ahí es el génesis de la idea. O sea, ya lo habíamos estudiado en la escuela y ya sabíamos que eso se podía hacer, pero no todos los países, digamos, que tienen la madurez o las ganas de hacerlo. Nosotros, en la primera parte del 2005 se lo propusimos al gobierno mexicano y no nos pelaron, porque decíamos el IVA puede resolver. Correcto. Pero bueno, no nos pelaron. Entonces, de ahí es el génesis. La segunda es, programas de lealtad se deben de evaluar actuarialmente, es decir, todos los puntos que acumula cualquier tarjeta de crédito, hoteles, aviones, es un pasivo en la empresa y es un dolor de muelas para el director de finanzas. Una manera de deshacerte de este pasivo es venderlo barato. ¿Qué es lo que hacen? Vendiéndote tazas o licuadoras o lo que quieras, que ellos compran en saldos y te los venden a full price, igualito. Y además no dejan que se acumule. Entonces ahí lo ejecutas, ¿no? Y ahí matas esa provisión. Hay algunos que no caducan. Membership Rewards, por ejemplo, nunca caduca. Entonces el pasivo lo traen arrastrando de décadas. Nosotros lo que le decimos a las marcas que tienen este tipo de programas, y de ahí salió también parte de la idea, es: oye, yo limpio tu pasivo. Correcto. Y cada peso lo vendemos en 80 centavos o 70 centavos, pero se va al ahorro para el retiro. Correcto. Entonces, ahí juntamos estas dos ideas de lealtad, comprar, IVA, y nos churreamos que nuestro país tiene cuentas individuales y en el 2014 implementó una cosa que se llaman redes comerciales y permite que todos los mexicanos que tenemos una Afore podamos ir a 16,000 cajas a nivel nacional a poner ahorro para el retiro. Claro. Cuando vimos esa noticia en el 2014, mi socio y yo de toda la vida dijimos: ahí está, ya está la manera de ahorrar mientras compras. Y de ahí escribimos un paper académico, lo presentamos en muchos lugares, nos dieron algunos premios y en el 17 abrimos la empresa. Ya. Y Millas para el Retiro es la primera empresa en el mundo donde ahorras mientras compras y el dinero va a tu cuenta de seguridad social, que en el caso de México es una cuenta manejada por privados, son Afores y son sistemas financieros privados, Citi, Coppel, Azteca, Principal, MetLife, o sea, todos estos. Y segundo, es una cuenta tuya. Ya el dinero que está en una cuenta de ahorro voluntario a nombre de Fabriz es de Fabriz. No hay de que a Chuchita la bolsearon, ¿no? Entonces, ese es el génesis.
y además para el cliente de millas para el retiro no tiene un costo el estar metido con millas para el retiro, lo cual 0 pesos. es la chulada, o sea, te está dando un beneficio sin que tenga intrínsecamente una comisión, un costo o una penalización por estar usando el servicio, ¿no? Yo paso 50 pesos de la tarjeta de débito de Fabriz y llegan 50 pesos a la tarjeta de Afore de Fabriz. Correcto. Ahí no hay fricción, hay 0 pesos. Es gratis, automático, digital y además es inmediato, como quieren ahora las cosas. Todo es ahorita, en este instante. Órale, baja el app y arrancamos. Ya está. Oye, pues súper bien. Muchas gracias por poner el contexto. Creo que es súper importante. Y la otra cosa que es interesante es, luego tenemos esta forma de pensar de que los emprendedores, o este concepto, o este paradigma de que los emprendedores son puros chavitos. Y no es que te esté haciendo yo, poniendo algunas canas. Yo no soy nadie para hablar de quien se le caiga el pelo o le salgan canas, pero estar cerca de la tecnología y acercando justamente la tecnología a los sistemas financieros y aprovechando lo que existe, pues me parece súper interesante y creo que es muy, muy loable que se hayan aventado a arrancar millas para el retiro. También como contexto, antes de empezar a platicar del libro, quería yo platicarles de Oren Klaff, que es el autor. Oren tiene un investment bank, se ha dedicado en los últimos 15 años a hacer pitches y la realidad, bueno, de acuerdo a su biografía, ha levantado más de 400 millones de dólares en pitches para distintos temas, ¿no? Y entonces, en realidad, antes de que entremos ya con preguntas y a la conversación, les voy a dar mi opinión del libro y luego voy a dejar que Jorge les cuente un poco cómo lo vivió él. Creo que también ayuda para contextualizar las cosas. A mí me pareció un libro fenomenal. De los libros que he leído, me choca leer de negocios. La verdad es que nunca leo de negocios. De hecho, Read to Lead nació precisamente de que yo también tenía necesidad de estarme actualizando y que, a diferencia de muchos de mis colegas que están en el mismo negocio que yo, que sigo en redes sociales y que tienen esta sed de lectura insaciable, honestamente, yo no puedo estar leyendo de negocios todo el tiempo. La verdad es que me inclino más a las novelas y cosas de ese estilo. Y lo que me gustó de este libro es que es un libro súper práctico, muy sencillo de leer, con un método muy específico. O sea, no hay que dedicarle tiempo a entender las cosas, solito lo explica. Tiene un sustento profundo, me parece, desde el punto de vista de investigación y de ciencia. No es como pudiera parecer en muchos libros de ventas que son anécdotas y esto me jaló y esto no me jaló y entonces cómo atiendo las objeciones. Cero es por ahí. Y la última parte es que me parece, o el último comentario que tengo sobre el libro es que me parece que es muy realista sobre el hecho de que no es una solución perfecta, sino que es una solución sobre la cual la gente tiene que ir trabajando y tiene que ir generando esta retroalimentación para convertirse en un buen pitcher, un güey que pitcha bien. Tampoco les voy a decir mentiras sobre cómo llegó este libro a mi mesa. Le hablé a Santiago Zavala de 500 y le dije, oye, necesito que me digas qué libro de pitching me recomiendas. Y Santiago, que siempre es muy generoso, la verdad es que me dio la idea de varios libros y me dijo, este libro es muy bueno, nosotros lo usamos en los procesos de aceleración. Lo único que sí es, de repente puede ser un approach medio agresiva y es lo que le decimos a la gente que lo lee. Entonces ya con eso me gustaría mucho que nos dijeras un poquito cómo lo viviste tú, mi querido George. Gracias, Fabriz. Yo coincido mucho con tu visión del libro. Me gustó muchísimo. Qué bueno que me pusiste a leerlo porque la verdad es que no lo conocía. Una es muy práctico, te da un método. Además, cualquier persona que lea el libro, si toma notas y se dedica hoy a emprender en donde sea, dentro de una empresa, en su propio emprendimiento, en donde se le dé la gana, puede hacer un método para hacer, digamos, la comunicación para convencer a la gente. Yo creo que está muy bien. Coincido en el tema de neurociencias y la base científica que usa. Yo lo había leído desde hace muchos años en temas de publicidad, todo este tema subliminal y el cerebro reptil en publicidad lo han usado 1000 veces, el uso del miedo, o sea, creo que está muy bien que la gente use ciencia para hacer mejor sus trabajos o sus negocios. Creo que
una de las partes más valiosas son sus anécdotas, porque habla de su propia experiencia, entonces es fácil que te pongas en sus zapatos, y uno que ya no es tan joven, como ya me balconeaste, pues ya has hecho 1000 pitches en la vida, entonces de las anécdotas que él decía, pues me reía yo media hora y decía, claro, yo soy el tonto que hizo ese pitch así, güey, o sea. Absolutamente. Y lo último que te diría para quienes no han leído el libro y lo quieren leer, y espero que se entusiasmen a ello, es, la conclusión que tengo del libro es, a mi edad, 50 años, tengo 51 años, todos los pitches que he hecho desde los 18 años o desde niño pichándole a tu papá permisos o lo que sea, sí, hasta claro. Hoy, si tú no observas al interlocutor de a de veras y si tú no te observas a ti mismo de a de veras, entonces no vas a aprender. Y yo estoy seguro que yo cada vez hago mejores pitches por muchas cosas. He hecho miles de errores. Pero me he dado cuenta en la cara del otro, en el resultado de la junta, obviamente, y en cómo me sentí yo, y en cómo fluí yo, y en cómo lo dije yo. Por ejemplo, soy muy grosero, Fabriz, y lo aprendí muy joven. Sí, yo y me di cuenta que yo pichaba yo mejor siendo grosero, porque mi cerebro no podía conectar con las palabras rimbombantes que yo creía que querían escuchar. Y la verdad es que no quieren escuchar palabras rimbombantes, quieren escuchar la verdad. La neta. Punto. Sí, de acuerdo. Y si a mí me sale con un ahí te llamas, pues ahí te llamas. Y yo les decía, les pido una disculpa, pero la verdad es que no encuentro palabras más gráficas que esas, ¿no? Y claro. Ni modo. Sí, claro. Y funciona, ¿eh? Entonces, yo te diría que el tema de que el libro te recuerde que tienes que estar atento, independientemente del resultado de esta junta, a qué pasó en la junta, y hagas un debrief y aprendas qué pasó para cómo reaccionaron los otros y cómo reaccionaste tú, es tema de neurociencias, experiencias, marcos de referencia, o sea, todo lo que usa él en términos de poder, ética. Yo creo que está muy bien escrito el libro. Déjame hacer un double clic en algo que estás diciendo que me encantó. Lo primero es lo grosero. La verdad es que no solamente lo entiendo, sino que creo que bien utilizada, una mala palabra es hiperdescriptiva y enriquece la conversación. En el contexto del libro, una de las cosas que él dice es, independientemente de toda la metodología, es mantén el humor en la junta. O sea, asegúrate de que la gente no se aburra de muchas técnicas, pero una de ellas es haciendo chistes, retando un poco, siendo gracioso. Y yo creo que en la cultura, que también vamos a llegar un poco más para allá, pero en la cultura del mexicano, de los pitches que hacemos típicamente, de repente hay cierta complicidad en ser groseros y hay cierta complicidad en picar algunos temas y a lo mejor, incluso si ya hay cierto nivel de confianza, y creo que hay que tener cuidado con eso, aprovechar el albur y ir por los dobles sentidos, ¿no? Y quizá muy fino ahí, no se trata de ser un peladazo, pero sí de generar una imagen de seguridad de quien está pichando, atreviéndose a romper ciertas reglas sociales a través de ese tipo de situación. Y me parece súper interesante eso. La otra es el divertirte. Habla mucho de disfruta los pitches. Yo soy súper ansioso, o sea, nosotros pichamos mucho, parece que, ¿por qué no? Porque pues como somos un fondo, pues sí, nada más que la lana tiene que llegar de algún lado. Entonces, el tema de los inversionistas, las Afores, los inversionistas de segundo piso internacionales, inversionistas institucionales, los family offices, pues tenemos que ir a venderle Signia. Y yo sufro, o sea, no se me cayó el pelo de gratis, cabrón. Y regresar a la frescura, decir, güey, a ver, tú me lo decías hace ratito antes de que entráramos, y ahorita te voy a dar pie para que nos platiques, pero antes de que entráramos, me decías, bueno, lo peor que puede pasar es que quede yo como un pendejo, cabrón, y tengo que vivir con eso. Esa frescura y esa tranquilidad es lo que hace que las cosas fluyan. Y el que tú seas divertido y mantengas y disfrutes el momento, cambia completamente la perspectiva de la situación del pitch y te devuelve cierta autoridad en la conversación.
Entonces, yendo específicamente al pitch de Shark Tank, que de verdad, por favor, los 5 personas que nos vean, por favor, véanlo, de verdad, se los recomiendo mucho. Yo cada vez que lo veo me río mucho y me encanta la manera como vas y picas a cada uno. Cuéntanos, nos dijiste hace un momento que no habías leído el libro, pero me parece interesante que muchas de las cosas que vienen en el libro estaban ahí. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poco de cómo lo preparaste, en qué estabas pensando y cómo, si puedes hacer un poco un símil entre, pues el libro decía esto y pues casualmente yo hice esto, te lo voy a agradecer y también yo me clavo ahorita cuando termines a lo mejor hacer un par de comentarios adicionales sobre eso. Buenísimo. Bueno, primero, que es una regla de oro en cualquier actividad que tenga quien nos esté escuchando, es te tienes que preparar para sacar 11 cuando la calificación es 10, cabrón. Sí. Y eso lo aprende uno en la escuela, uno no hace caso hasta que tiene como 45 años, pero si tú no te preparas y no llegas preparado como para sacar 11, entonces no estás en el juego correcto, compadre. Cámbiate de juego. De acuerdo. Y eso solo lo logras cuando te gustan las cosas y te diviertes, y un poco lo que acabas de describir. Me preparé mucho para el pitch. Otra cosa que te dejo y que seguro lo has visto en otros de estos lives que haces, es rodéate de gente inteligente. O sea, si tú eres el güey más inteligente del salón, pues entonces eres bien pendejo, güey, porque te tienes que rodear de gente mejor que tú siempre, ¿no? Y en el caso de Millas para el Retiro, tuve mucho cuidado de rodearme de gente inteligente y tengo hoy un grupo de amigos inversionistas que suman 14 o 16 personas hiperdiversos y todos exitosos en muchísimos distintos disciplinas. Entonces, hay 2 o 3 que casualmente son muy exitosos en temas de medios. Correcto. Entonces, para prepararme, pues en mi junta de socios les platiqué rápido de que había esta oportunidad y les dije, oigan, de ustedes 3 quiero hacer unas juntas las próximas semanas y quiero que me ayuden a prepararme. Y ahí yo te diría que fue el acierto más grande que tuve, porque me hicieron ver por qué Sony Entertainment Television hace Shark Tank y por qué la gente que me escauteó y me eligió, me eligió. Entonces me dijeron, güey, a esos güey son a los que los tienes que quedar bien para que realmente te lleven al programa, güey. Correcto. Y ahí una de las preparaciones fue entender qué quería el público. O sea, y el público aquí primero es qué quería el cuate que me escauteó. Sí. El que me escauteó quiere show. Me dijo, este güey tiene que ser polémico, tiene que ser interesante, yo tengo que llevar un güey raro. Y entonces ahí, o sea, el tema de que sea yo experto en pensiones y le hablaba yo de cosas que generalmente no escuchan. Claro. Digamos que lo fui comprando. La segunda es, ¿qué quería Sony Entertainment Television? La verdad es que es un programazo porque quiere educar. Sony Entertainment Television, su principal función, además de hacer lana, evidentemente, sí, es educar al público en temas de negocios. Y está padrísima la idea. Entonces, cuando mis socios, estos expertos en medios, me dijeron, a ver, Jorge, tú no le estás pichando a estos 5 tiburones, no te preocupes de ellos, si te dan lana o no es irrelevante, güey. Lo relevante es que una persona que está en un Sanborns tomándose un café, viendo el pitch, aprenda del sistema de pensiones. Correcto. Si tú logras eso en 5 minutos, tu programa lo van a repetir infinitas veces. ¿Por qué? Pues porque Sony Entertainment tiene una pieza de educación que le van a comprar sus patrocinadores. Y la última, y tengo un socio muy abusado en temas de publicidad, me dijo, Jorge, además vas a tener que hacer algo muy raro el día del programa. O le pegas a alguien, güey, o sacas un conejo de la chistera, o sea, tienes que romper el esquema para que todos hagan así, y tiene que ser sorpresa. Entonces, a la producción nunca le dije lo del peso. Cuando me dijeron ese detalle, explica tantito qué quiere decir eso del peso, porque parece muy importante para la conversación. Vendí la empresa, la evaluación de la empresa, que es un punto muy relevante, además estudié mucho programas previos de Shark Tank. Además tengo años viendo el programa, mis hijos les fascinaba. Y, bueno, vendí la empresa en 5 pesos el 20%. Correcto. ¿Por qué? Pues porque había que quitar de la mesa la discusión de cuánto vale la empresa. Si evaluar una empresa, y tú que eres experto, Fabricio, en el fondo, puta, te torna un due diligence de 6 meses, puta, pues en 5 minutos no le voy a poner un valor que ellos estén contentos y yo esté contento. Entonces, la trampa de Shark Tank es esa. 100%. No le pongas valor a la empresa. Y es la trampa de todos los pitches. De todos los pitches. Sí. O sea, sí,
cuando van los emprendedores a platicar con un inversionista, incluso los que ya están invertidos por nosotros en rondas subsecuentes, siempre les decimos, no pongas una evaluación en la conversación, cabrón. La probabilidad que te den de ahí para abajo es altísima. Y la probabilidad de que quedes encabronado también es altísima. Entonces es malo para todo mundo, cabrón. Tal cual, tal cual. Y ahí este socio en particular me dijo, tú ve a tus juntas previas con el flujo financiero y la empresa la teníamos valuada ahí en X millones de dólares y tú la pones, compadre, y vale madre. Y así lo hice. Te mandan con 3 o 4 financieros y te critican y demás, y al final dijeron, estás en el programa, Jorge, perfecto. Y el día de la filmación, yo iba con otra propuesta. Entonces, un minuto antes de entrar, Fabriz, llega un cuate a ver que tú eres tú, ¿no? Claro. Jorge López, millas para el retiro. Tantos millones por tal porcentaje en la empresa. ¿Estamos listos? Le dije, sí, nada más que esa no es mi propuesta. Entonces este güey, mi cuate, cuando me preparó yo estaba súper nervioso, ¿no? Pero mi cuate me dice, güey, que no te importe, Jorge, sé que te vas a sudar, güey. No sudes. Sí, no, ya me imagino. No, me dice, güey, tú se las cambias el día del momento. Y entonces ahí este compadre en su microfonito manda a llamar al productor que fue el que me escauteó. Entonces llegó el productor a decirme, Jorge, a ver, me está diciendo aquí mi achichincle, compadre, que estás diciendo que vas a cambiar el pitch. ¿Por qué lo vas a cambiar? No te puedo decir. Entonces me dice, ¿no me puedes decir? Oye, güey, ¿te queda claro que si no quiero no sale al aire? Sí, me queda claro. Pero le dije, pero vas a quedar contento, vas a ver. No es en vivo, es grabado. Entonces sí, eventualmente te pueden, ahora sí que... Sí. El contrato lo que dice es eso. Okay. Si no nos gusta, te vas a la goma. Si haces algo inapropiado, te vas a la goma. Claro. O sea, 1000 cosas. Claro. Total que este compadre dice, bueno, no enojado, pero sí serio. Me dice, sí, bajo tu riesgo. Sí, bajo mi riesgo, no te preocupes. Y entonces entro, picho lo del peso y cuando salgo, que además nadie te puede acompañar, mi esposa afortunadamente me acompañó, pero estaba fuera en una cabina viendo el pitch. Claro. Y ahí estás con la pura producción. Cuando salgo del tanque, como le llaman, ajá, el primero era el productor y me dio un abrazo porque me dijo, güey, la sacas del parque. Él ya había visto que iba a ser viral. Me dice, güey, pues porque a todo el mundo lo sacaste de contexto. Claro. Y ahora te hago referencia al libro. Estos marcos de referencia, el de Shark Tank es muy claro. Mi marco de referencia, si yo soy cualquiera de estos 5 tiburones, es tasa interna de retorno, tasa de interés, costo de oportunidad, valuación, valor presente neto, que son cosas que el emprendedor promedio, la verdad es que no maneja al dedillo. Déjame detenerte ahí un segundito. Y además, desde una posición de poder, que es el marco de poder. Estos güeyes te ven para abajo, cabrón. Ellos están sentados y te están viendo, cabrón. Y ahí, el primer marco de referencia que puse, sin haber leído el libro, pero pues ya tengo mis canas, aunque no se ven por el gel, pero ya las tengo, fue el marco de referencia de soy experto en seguridad social y aquí sí me haces los mandados. Entonces vamos a hablar de afores, de pensiones y de leyes. A ver, güey, ¿quién le sabe? Y los 5, sí, mira, Pati Armendariz fue presidenta de la Comisión Bancaria y de Valores. La conozco muy bien, sí. No dijo ni pío, güey. De hecho, fue la que dijo amín antes de que pasara cualquier cosa, cabrón. No habías acabado. Dijo, no, yo sí, por $1, por supuesto que le entro. Claro, güey. Pero bueno, mi primer marco de referencia fue ese, y fue el tema de seguridad social, pensiones y demás. Y entonces ahí no se metieron ellos y yo tenía el control. Correcto. Y el segundo tema, y que además lo toca el libro, y me gusta el ejemplo que te voy a poner que me pasó con Rodrigo Herrera en el programa, es que Rodrigo Herrera, otra vez, tratando el de jalar el marco de referencias a él, diciendo, bueno, ¿y tú qué ganas? Sí. O sea, porque la evaluación lo estás regalando tu empresa, me queda claro, bla, bla, bla. Jorge, así como diciendo, güey, pues tú, o sea, tienes mucha lana, o tú qué pedo, ¿no? ¿Tú qué ganas? Exacto. Y mi respuesta, que ahí sí es espontánea, pero pues la tengo, la verdad es que la creo. Sí. Mi respuesta fue, pues un México sin viejos pobres, güey, ¿qué más quieres tú? Sí. Y ahí, puta, se le caen los chones y dice, pues yo estoy adentro, güey. Claro. O sea, ahí sí solito se encarriló, o sea, solito se esquinó. Sí. Y ahí es, pues, el marco de referencia, déjeme tomarlo, y es moral, ya no es técnico.
quiero un México sin viejos pobres. ¿Tú qué quieres, Rodrigo? ¿Tú quieres hacer más lana? O sea, la pregunta que no se dijo es, ¿tú lo que quieres es ganar más lana? Yo no, güey. Y ahí sí, pues vas para atrás. Ese tema que tocas es súper importante y me parece que da pie a otra cosa. En el libro habla mucho del premio, ¿no? Tú conviértete en el premio y dice, los emprendedores pichan por ir por dinero y convierten a la conversación o construyen la conversación donde el premio es el dinero. Y entonces el inversionista tiene, literalmente, usando lenguaje coloquial mexicano, el sartén por el mango, donde pues él dice, pues yo traigo dinero y yo te pongo el dinero y como estamos hablando de dinero, pues tú tienes que estar alineado con lo que yo quiera. Este cuate habla mucho de salirse de esa dinámica y de convertirse el premio el que está pichando. Y entonces el dinero simplemente es un medio de intercambio. Ya no es de lo que se está hablando de construir una sociedad, de un partnership, de una alianza donde el emprendedor se convierte en el premio y entonces el inversionista quiere ir con el premio. Y yo creo que eso tú lo hiciste muy bien, donde estos güeyes automáticamente, por cómo administraste la conversación, dijeron, yo quiero estar con Jorge, porque sabe de lo que está hablando, quiere resolver el problema de México y no solamente quiere ir por el dinero, como dicen uno de mis hijos, por el sucio capitalismo. Y volteaste las cosas para que ellos estuvieran receptivos a lo que tú les estabas diciendo. Y los que no entraron lo hicieron excusándose, cosa sí, que para mí fue súper sorpresivo. Fue, fíjate que mi socio, el que es muy, muy ducho en temas de publicidad, me dijo, mira, va a haber alguno de ellos que te va a poner un pretexto tonto. Ajá. Dice, por favor, no lo humilles. Claro. Porque, vaya, como me la pusieron el día del programa, me pude importante haber pasado, eso, ¿eh? Sí. Me pude haber pasado de lanza cañón. Muy cañón. Me hubieran traído un buen tiburón, compadre. O sea, me hubieras traído a tu patrón, güey, no a ti. Y mi socio me dijo, güey, por favor no caigas en la trampa. No caigas en la trampa. Me dice, porque tú lo que le tienes que decir ahí es, lo que te den, tú acéptalo. No importa, porque tú ya le hiciste todo, güey. 20% de la empresa por 5 pesos, por el amor de Dios, güey. ¿Qué más te pueden pedir, güey? Correcto. Entonces, si esta persona, cualquiera de ellos, te hubiera dicho, como pasó con un par, que, oye, es que yo no puedo, por eso, no te preocupes, ¿en qué sí me puedes ayudar? Claro. Y busca que te ayuden. Y es otra vez este marco de referencia en donde ellos se salen del marco de referencia increíble. Parece ser que ellos no son los dueños de su destino, de su dinero. Increíble. Sí, sí. O sea, para mí fue doblemente divertido el que pasara esto, ¿no? Fíjate que otra de las cosas que me parecen muy interesantes ahorita que te escucho y que estoy tratando de hacer como paralelos con el libro, simplemente como para generar más interés en el libro. El libro dice que la gran dicotomía en los pitches es que uno llega a pitchar con todo el poder del neocórtex del cerebro, ¿no? Ya todo este proceso de proyecciones, ya le entendí, la demanda, los KPIs, el lifetime value, el customer acquisition cost, puta, o sea, como por qué no le entrarías, ¿no? O sea, traigo todo el poder de mi mente en 55 slides que dura 1 hora y media y te voy a hacer, o sea, te voy a inundar y te voy a, ya sabes, tirar toda esta información encima y pues estarías muy güey si no le entras. Y quien te está escuchando desde su cerebro más primitivo, ¿no? Del reptiliano. Y entonces pueden pasar 2 cosas. Una es que me parezca aburridísimo lo que estás diciendo y entonces en lugar de tener mi interés, estoy pensando en, puta, ¿de verdad este güey se va a tirar 1 hora y media platicando? O la verdad es que ya quiero ir a comer porque me voy a echar unas gorditas ahorita chidas. O por el otro lado se siente amenazado. Y si se siente amenazado de, no, hombre, este güey está bien menso. La verdad es que lo que me está diciendo no le estoy entendiendo, pero pues de güey le meto lana, porque la probabilidad de que la pierdes es alta, ¿no? Ayúdame a entender cómo se te ocurrió ir a picarles el interés. O sea, la verdad es que eso de la evaluación, sin duda, creo que resolviste un tema muy importante, pero la manera como la presentaste, que le fuiste a picar a cada uno de ellos diciéndole, pues gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Ayúdame a contar
a contarle a la gente que nos está escuchando, pues, ¿de dónde venía eso, güey? Pues mira, eso venía otra vez de que he pichado toda mi vida desde niño, y una de las maneras en que la gente se haga empático a ti es que los hagas sentir pares y los hagas sentir bien. Es decir, que uno es, si te fijas la frase que le di a cada uno, dice que hice mi tarea. O sea, yo me leí perfectamente y leí las noticias y me metí a ver el perfil de cada uno de ellos. Quiénes eran, cómo habían hecho su lana, en qué grupos estaban. Pues un poco para, si salía la oportunidad, decírselos. Uh-huh. La segunda es, cada vez que tú vas a un pitch, tiene que haber una congruencia con la marca. Es decir, el libro lo dice muy bien, que dice, si tú estás pitchando, debes de decirle a la marca o a la empresa o al fondo con el que estás diciendo por qué deberíamos ser negocios tú y yo. O sea, en ese sentido es también tú ponerte en la posición de yo no soy para todos. Correcto. Y ahí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, cuando tú vas a pitchar una idea, me ha tocado muchas veces en donde tú mismo te das cuenta, oye, este empresario o esta empresa en particular va a destrozar lo que estoy tratando de hacer, no me interesa. Entonces, a cada uno de ellos estudié el cómo sí, ¿no? Y entonces, Financiera Sustentable, o Genoma Lab, o las empresas de la familia Slim, o el banco de este señor Bremer, o Marcus Dantus, que es un emprendedor que además conozco y respeto desde hace muchos años. O sea, el simple hecho de aventarles esa florecita, les doy esos 2 o 3 mensajes hiper claros. Y además, cuando preparé el pitch y cuando me preguntas al inicio de esta conversación si preparé el pitch, lo preparé muy cañón, Fabriz. Y estudié ¿Lo repetiste varias veces? Miles, enfrente de mi espejo y mis hijos ya me tenían hasta el cepillo, o sea, de ya, papá, salte de aquí. Y el punto tenía que ver con decirle por ejemplo, en el gracias, ¿no? Oye, gracias a ti, Rodrigo, hay más salud en el país, güey, y por eso hay más demografía vieja, güey. Ahora resulta que eso fue malo. O gracias a ti, señor Slim, Elías Ayub, gracias a ti, puta, pues hay internet ubicuo, güey. Correcto. Y podemos comprar en el teléfono, está padrísimo. Ahora vamos a usarlo para el bien, ¿no? Y de ahí sale. Leyendo el libro también me acordé de esto, ¿no? Porque entre todo lo que acabas de decir y el tema del poder, hay una parte importante para mí que es el dinero es un medio, no puede ser un fin en ningún momento. Y la verdad es que poca gente entiende cómo funciona el dinero. Correcto. Cuando no lo tienes, es hiper valioso. Y como emprendedor, puta, he estado 1000 veces ahí. Y entonces cada peso se vuelve valioso y se obsesiona uno con el tema de la lana. Sí. Pero también ellos, en la posición de un fondo, y ahí tú me vas a entender muy bien, Fabriz, cuando tú tienes 300 millones de dólares y no has encontrado dónde invertirlo, puta, la angustia es mayor. You're fucked up. You're fucked up. Entonces, ¿quién tiene más presión? ¿Yo que no tengo 3 pesos para abrir mi primera tienda o tú que tienes 300 millones de dólares y no has encontrado en quién confiar para que te regrese una TIR arriba de CETES, güey? O sea, sin que te roben, sin que... Entonces, ese es bien importante, sí, el entender cómo funciona la máquina. No, y lo que acabas de explicar es la naturaleza de una sociedad exitosa. O sea, el que las dos partes se necesiten. Y antes de que entráramos digamos, a la conversación ya en vivo, platicábamos de lo importante que se vuelve para que sean exitosas estas sociedades, que haya complementariedad entre las partes, ¿no? Y mucho nuestra cultura como mexicanos, va a sonar medio feo, pero pues ni modo, de ser medio agachados, ¿no? De que nos da pena y de que... fíjate que es curioso porque me toca hablar con emprendedores de toda Latinoamérica y de hecho hace poco, bueno, hace como unos 6 meses empecé a dar mentorías, ¿no? Entonces, por Twitter me contactan y les dedico 20 minutos, 1 hora a la semana, 3 slots, y pues platico con ellos y me pichan y les digo lo que pienso y así nos vamos, ¿no? Para mí es un ejercicio muy interesante de entender lo que está pasando y para ellos pues reciben feedback de un fondo de por dónde van las cosas y un poco la experiencia que tengo, ¿no? Muy curioso que si lo pusiera en porcentajes, un 70-80% son emprendedores argentinos los que me buscan. No hay mexicanos.
Sí, Y de estos, la proporción de las mujeres es todavía más chiquita. Tú me conoces todo el trabajo que tengo alrededor del tema de la mujer y de Cordem y de Christine en nuestro fondo que nos trae de atrapazos con este rollo. Bueno, ahora ya tenemos 2 Christines y todo un equipo de mujeres que nos traen ya sabes, a punta de trapazos, pero es importante, perdona que insista tanto en esto, la posición que tú asumiste de decir, tú me necesitas y yo te necesito. Y ahí es donde construimos esa sociedad donde es valiosa para todos. Ese tema es tan fundamental en los pitches que como dices, oye, pues traes una bronca, traes lana y no la estás invirtiendo, pues aquí está tu solución, güey. And I become the prize. Y te conviertes en el premio. Es valiosísimo. Estoy en algunos consejos también de emprendedores que a veces me meto a ayudar y es bien complicado sí. el enseñarles a decirles que no a algunas oportunidades. Sí. No, güey. Es que no hay fit. Oye, pero es que ellos quieren, no nos han dicho bien por qué quieren. Sí, exacto. Hay que entender bien por qué quieren. Y no te lo están diciendo, güey. Y es más, no fui ni a la junta, güey, pero pues otra vez estas canas o estos años, pues no, pues te van haciendo pues, un callo sí. de estar leyendo este libro, digo, si no lo has revisado, de Blink. Sí, muy bueno. Sí. Habla de esto. Sí. Estos Blinks, ahora resulta, sí. Yo después de, no sé, de 30 años, hijo, mi Blink lo tengo hiperentrenado. Sí. Hiperentrenado. Sí. El primer libro que hicimos fue The Tipping Point, también de Malcolm Gladwell. Bueno, tiene que ver con este libro, porque es otra vez neurociencias. Sí. O sea, no están descubriendo mucho, nada más nos lo están poniendo más digerido. Exacto, 100%, totalmente. Oye, y ¿cómo, en el contexto de los pitches y en tu experiencia y un poco también apoyándonos en el libro, ¿cómo llevas a que o sea, es todo un proceso, ¿no? Te presentas tú, presentas la idea. ¿Cómo en tu experiencia, cómo los llevas al cierre? O sea, quiero escuchar un poquito el colmillo porque sí batallaste con algunos como que no querían. ¿Hiciste algo que no habías preparado y que venía como más natural en el contexto de la conversación para jalarlos, para que acabaran de morder? ¿O simplemente dijiste, bueno, pues si se da, está chido y si no se da, no importa? Yo venía muy seguro de lo que quería hacer y otra vez fue gracias a la preparación que tuve, que fue, mi objetivo era educar a quien estuviera viendo la tele. Correcto. Si no entraba ninguno, me daba lo mismo. No había sí tengo una necesidad de capital y quien nos esté escuchando y quiera meterle lana a millas es bienvenido, pero en ese momento sí. No era la parte del premio importante, no era el dinero. Sí, la parte relevante era salir en la tele y que Millas para el Retiro, mucha gente bajara el app. Déjame abrir un paréntesis ahí. Crecí 20% en 2 semanas de lo que había crecido en 30 meses. Claro. Es una locura. Entonces, por eso mis socios me dijeron, tienes que hacer un pitch para la gente que está viendo la tele. Estos 5 compadres que están ahí, en tu caso no es relevante. O sea, lo que te podrían dar ellos, aquí lo tenemos nosotros. O sea, tranquilo sí. Con eso, ¿no? Sí. Ahora, el que mordieron al final... Siempre hay este tema de que quieres ganar y ahí regresas al cerebro reptiliano. Sí. ¿Quieres sobrevivir o quieres fear of missing out o quieres participar y que no se te vaya? Y bueno, pues al final del día, lo que puse yo sobre la mesa era absurdo decirme que no. Era absurdo, era realmente absurdo en el marco del programa. Y los 2 que me dijeron que no, la verdad es que me dijeron, búscame y yo te llevo con mis alianzas. Sí. Y si ellos están de acuerdo, te llevo. Sí. Que es una forma sutil de decirme que no, de postergar una decisión, pero sí. No me dijeron que no. De acuerdo. Y el punto tenía que ver con, a cada uno le di su dulce, como bien ahora me recordabas de lo que le dije a cada uno, sí. Y la otra es que el premio de todos, sí. Y ese sí lo creo absolutamente, pues es que estoy construyendo algo que ayuda a eliminar uno de los problemas más graves de la humanidad. Sí. Entonces, es como absurdo decirme que no. Te puedo decir más tarde o te puedo decir de esta manera sí, pero el decir que no está bien complicado a este argumento, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Una de las cosas que creo que hiciste muy bien y creo que te conozco desde hace tiempo, sé que manejas muy bien es, el libro habla muy claramente de don't be needy, ¿no? No estés de, oye, ¿y cómo sí le hacemos? ¿Y qué necesitas para decirme que sí?
Y porque lo que empieza a generar es justamente ese mensaje, otra vez, al cerebro de cocodrilo, como dice este güey, de aquí hay una amenaza. O sea, algo está pasando. Este güey necesita, si no le doy, puta, va a reventar. Y pues igual le doy y revienta, entonces mejor no le doy. Un poco platicamos con mis socios que estamos en el negocio de tomar riesgos y de ir por las oportunidades y de ir por los emprendedores excepcionales. Nunca nos vamos a equivocar, y de hecho lo hemos platicado también en los consejos, en los comités de inversión donde tú participas. Nunca nos vamos a equivocar no invirtiendo. O sea, si no pones la lana, pues no la riegas. No hay manera de que la riegues. Muy, muy, muy interesante. Sí, ahí fíjate que tocas el tema y la palabra es miedo. Otra vez, me gusta mucho la lectura y hay algunos libros que he leído, pero entre filosofía y temas que tienen que ver con antropología social y psicología, llego a una conclusión, Fabriz. Hay dos fuerzas que mueven las cosas. Una es miedo y la otra es amor, literalmente, ¿eh? Es miedo y amor. Y en una decisión de pitch, no el córtex, sino el reptiliano, sí. Esa es la decisión que toma. Sí. La tomo por miedo, la tomo por amor, y va para adelante o va para atrás, y no hay más, cabrón. O sea, claro. Ese es fundamental. Claro. Y a mí me parece que cada uno de los argumentos que tocas en cualquier conversación, con tus hijos, con tu pareja, se reduce a dos cosas. ¿Lo propones por miedo o por amor? O sea, te estoy pidiendo dinero porque ya yo debo dinero y voy a o sea, no hay manera que tu cerebro, el reptiliano, el que quieras, no se dé cuenta que te estoy medio truqueando, güey. Sí, claro. O sea, no entiendo por qué, güey, pero no te voy a dar lana. Sí. Y la otra es cuando llega alguien y puta, dices, güey, no hacen sentido los números de este tonto, pero le va a dar dinero, güey, porque realmente lo está haciendo genuinamente. Lo único que le falta a este güey es saber sumar. Sí. O saber acomodar un Excel, pero la verdad es que lo está haciendo muy bien. Y son esas dos fuerzas que te diría que en un pitch es lo que hay que tener claro y que tiene que ser evidentemente genuino, ¿no? Fíjate que me brincan tantas memorias de momentos en donde hemos estado, como platicábamos, nosotros pichamos mucho, cosas que haríamos distintas y como dices, ¿no? Lo vas mejorando. Yo creo que el libro da un contexto de como un marco para armar tu pitch muy, muy sano. Y de las cosas que me llaman un poco la atención es lo último que dice este güey en su metodología es antes de cerrar, vete, cabrón. O sea, quítate de ahí. Nos íbamos a dar un beso y a la hora del beso, hazte para atrás. Para que el güey quiera ir para adelante, ¿no? Yo la verdad confieso también que mis películas, tampoco soy un cinéfilo de culto, ¿no? Pero de las películas que me gustan ver de repente como para distraerme, no sé si viste la de Hitch con Bueno, sí. Cuando le está explicando al güey que va a ir con Allegra Cole cómo es el beso, dice, te tienes que acercar 90%, güey. Ese último 10% es de ella. Tiene que dar ella. Ella tiene que venir por el beso, no eres tú, no vayas por todo, no seas aborazado. Eso me parece tan importante en los pitches. ¿Te ha tocado ir por ese, o sea, dejar ese 10% jugándotela y diciendo, puto, ojalá se acerque y sí me dé el beso, porque ya le eché todas las ganas y ya me llegué al 90%? Pues lo he aprendido a tumbos, porque yo he ido a pichar con miedo, he ido a pichar en posiciones desventajosas, he ido a pichar en circunstancias horribles y siendo emprendedor y teniendo que pagar la nómina y, bueno, tú sabes, es una vida de muchísimo recompensa, pero puta, de un estrés divertido, ¿no? Ahora te voy a decir dónde lo aprendí. Hay un doctor Doman, que se llama Glenn Doman, que este güey trabajaba con autistas.
y tiene un libro muy famoso de hace 1000 años que se llama Cómo multiplicar la inteligencia de tus hijos. Y él lo que decía era exactamente eso. Y ahí lo aprendí, Fabriz. Ese güey lo que dice es, ¿quieres que tu hijo empiece a jugar el golf que a él le choca y a ti te gusta y le quitas tiempo de fútbol? No te preocupes. Llévalo al parque a tirar y cuando ya veas que está medio entusiasmado, le dices, güey, ya nos tenemos que ir. Y te vas. Y él es el que te tiene que decir otro día, mi papá, llévame al golf porque ya le estaba empezando a dar, hoy no puedo, pero igual en la noche puedo hacerme un poco de tiempo y voy. Y lo tienes que dejar con hambre. Y lo aprendí y pues soy emprendedor desde los 23 años. He aprendido a dejar cosas en la mesa, de decir, bueno, pues si les gusta bien y si no, vámonos. Y hay muchísima gente a quien le puede interesar la idea que te acabo de traer, ¿no? Y bueno, pues vaya, es un tema de estadística también. Él critica mucho el tema de estadística, cosa que no me gusta. Porque, no, bueno, va en contra de tu naturaleza, güey. Más allá de que sepa yo estadística, él dice, esto de basar tus temas, de picharle a 1000 y cerrar 10, pues habla de un esfuerzo absurdo, no es que no. Siempre y cuando tú veas que mis 990 pitches no aprendí nada, pero si sí aprendí algo, güey. Es un buen punto. Y yo siempre le he dicho a la gente con la que trabaja en ventas conmigo, le digo, mira, en cualquier junta de ventas a la que vayas, tú ya ganaste. No importa si te, o sea, ¿qué aprendiste? ¿Qué güey te puede presentar él? ¿Qué aprendiste de su negocio? Siempre pregúntales a ellos. O sea, tú sabes que en una de mis empresas hago cálculos actuariales. Sí. O sea, es más aburrido que vender féretros, cabrón. O sea, no tienes una idea. Ahí yo siempre les digo, bueno, ya que vayas a la junta, antes de que tú les preguntes el tema de actuaría, pregúntales tú qué haces. Sí. Y puta, hemos aprendido cómo se hace cualquier proceso de, no sé, la gente de Rotoplas o de Bimbo, y la gente se entusiasma en decirte, y en sus métodos de operación, de ventas, comerciales, toma nota, güey, y tráemelas. O sea, y vamos a empezar a discutir cómo hicieron ellos eso. Ya con eso ganaste, nada más no vas a perder tu tiempo, ¿no? Fíjate que me quedo con ese tema muy interesante. Tienes absolutamente toda la razón. Yo creo que él lo dice un poco desde la óptica de el struggle que implica generar, o sea, el típico pipeline de ventas que conocemos, ¿no? Van 100 a los que vas a contactar, de los cuales finalmente ves a 80, o hablas con 80, de los cuales finalmente 40 te dan la cita, de los cuales 20 realmente te pelan, de los 3 que finalmente te dicen que van a platicar contigo ya en forma y del term sheet que recibes al final del día. Pero es verdad que deja atrás el beneficio pues, de haber tenido todas esas oportunidades y esa capacidad de aprendizaje, ¿no? Creo que es un tema interesante. Oye, no quiero tampoco tomar demasiado tiempo. Dime si siempre hago esta dinámica. ¿Hay alguna cosa que te gustaría que te preguntara o hay algo que crees que deberíamos de hablar en el contexto pues, de quien nos está viendo y así? Algo que me parece interesante y es la pregunta que yo te haría es, en tu posición, no pichando tú como fondo buscando lana con terceros, como ya lo describiste, pero en tu posición de tiburón, déjame ponerlo así, cuando no solo en el comité de inversiones, sino todo el escauteo que tú haces, en los marcos de referencia, o sea, ¿cómo tu posición de poder la tratas de normalizar para tener un diálogo de pares? Porque eso se vuelve bien complicado. Y ahorita hiciste la referencia de cómo los tiburones en cualquiera de los programas en México, Canadá o Estados Unidos, el Dragon's Den en el Reino Unido, están desde acá arriba de la estratosfera y como que te pendejean, ¿no? Yo creo que es bien importante el normalizar eso, hablar con el par y regresar a ser emprendedor. A mí el estar en tu comité de inversiones me ayuda muchísimo el ser emprendedor. Porque la pregunta no lo estoy viendo desde el fondo. Sí lo estoy viendo desde el fondo, pero yo estoy protegiendo los riesgos que como emprendedor he vivido los últimos 30 años. De, oye, güey, ¿cómo estás haciendo esto? Porque a mí ahí no me hace sentido lo que dices. Entonces, ahí cómo lo hacen ustedes o cómo lo haces tú, Fabriz, que sería bien importante que lo entendiera quien nos está escuchando para quien vaya a picharle un fondo o una venta grande o lo que sea, ¿no? Sí, mira,
Yo creo que me voy a regresar tantito al libro, porque simplemente en general yo lo que diría es un poco la conversación que hemos tenido. El emprendedor tiene que llegar desde la postura de que por un lado está proponiendo algo que hace sentido, dos, es un tipo que conoce de lo que está hablando y él es he's the prize, o sea, él es el premio. Creo que muchos fondos y dentro de los fondos, cada uno de los socios tenemos personalidades y formas distintas de generar relaciones. Me das pie a que diga algo que se me estaba pelando, que me parece súper importante. Lo que más me gusta del libro, es que habla de construir negocios basados en las relaciones entre personas. Y no me canso de decir cada vez que tengo la oportunidad, y ahorita me la estás dando, el negocio de invertir no es un negocio financiero. Todos o muchos de los que estamos hoy invirtiendo por serendipity venimos del mundo financiero. Yo fui banquero mucho tiempo y después estuve en una compañía de manufactura en la parte financiera. Incluso cuando pasé por un startup durante un par de años, era el director de finanzas y de planeación. Entonces, mi perfil siempre ha sido cargado en la parte financiera, evaluación de riesgos y todo este rollo. Pero lo que me pasa siempre, de lo que estoy cierto, es lo que me pichas a lo que sucede siempre es distinto. Nunca se cumple. Eso eso sí lo tengo clarititito. Y lo que hace la diferencia es cómo lo resolvemos juntos. Y entonces, el riesgo que tiene el método de Oren Klaff es llegar muy mamón. Si tú llegas muy arrogante a una junta conmigo, la probabilidad de que yo invierta es verdaderamente muy baja. ¿Por qué? Pues porque cuando tengamos una bronca, no vamos a encontrar la manera de arreglarla. No voy a tener forma de conectar contigo, no vamos a estar en el mismo barco, no vamos a estar construyendo un negocio juntos. Hoy es un día muy importante para mí porque anunciamos que vendimos nuestra participación en Vint. Nos fue bien, afortunadamente, fue una súper experiencia con Alejandro, con el founder. Si tú supieras las horas que le dedicamos, no él, le dedicamos para que el negocio creciera. El negocio, desde que nosotros invertimos a hoy que la vendimos, es un software as a service, entonces es un monthly recurring revenue. Se multiplicó casi por 4 veces. Pero hubo días donde bajó, cabrón. Y ese día nos tuvimos que sentar, no a caerle a palos a Alejandro, sino a decirle, oye, güey, a ver, ¿cómo le hacemos, cabrón? Mira, vamos a hacer esto porque aprendí esto en este lado, mira, escuché esto, te presento con tal. El que él esté abierto a esas conversaciones hace toda la diferencia. Entonces, yo creo que pues es como con tu novia o con tu esposa o con tu pareja. Güey, si llegas muy mamón, la probabilidad de que te vuelva a dar una segunda oportunidad es ninguna. Si llegas muy agachado y le entra, pues quiere decir que ahí hay una relación rara que se va a dar, cabrón, y eventualmente te van a dar nalgadas. Si llegas iguales, pues se construye algo muy lindo. Entonces, yo te diría que no solamente es que yo trate de ser accesible, que sí lo intento, de repente tiendo a ser medio arrogante y un poco duro, entonces pues trabajo mucho en eso, pero también es la posición en donde se pone el emprendedor y él se tiene que poner en la misma posición donde yo quiero que esté para que tengamos una conversación. No sé si te contesté. Sí. Yo creo que al final es humanos. Yo creo que la primera parte que dijiste es hiper relevante. Tenemos que entender que los negocios los hacen los humanos, no los robots, cabrón. Sin duda. Y me recuerdas un par de cositas que me gustaría complementar. Uno es, hay un libro que se llama Great by Choice y hay un capítulo en particular que se llama Return on Lock. En vez de Return on Investment, es Return on Lock. Y tú hablas al respecto de ello. Es decir, el plan de negocios ya sé que no va a ser igual. Es cómo lo que pasa en el serendipity del tiempo, este güey lo va a resolver. Correcto. Y la segunda característica que a mí me ayudó mucho de chavo, yo fui coach de tenis.
Ah, qué padre. Y llevaba chavos a temas competitivos. Y te das cuenta que la persona más coachable es la que más éxito tiene, no la más talentosa. Sin duda. Todos conocemos el estrellita de fútbol, que la madre, Sí. que no entrena, come papitas y le vale madre, perfecto, ese güey no va a ser. ¿Por qué? Porque no va a llegar, cabrón. Exacto. Y los otros chavos que se vuelven interesados y se vuelven coachables es exactamente en las relaciones de negocios. Sí. Entre socios, no tiene que ser entre fondo y emprendedor, socios o incluso en relaciones, déjame decirlos, asimétricas. Yo fui empleado y he sido empleado y he tenido la enorme fortuna de tener jefes que me escuchaban, que me pedían, oye Jorge, ¿tú cómo ves que hagamos esto? ¿No? O reconocían en mí una característica que fortalecía su posición. Decían, cabrón, este güey me puede ayudar en eso. Y es un tema de raya en la humildad y en la apertura de escuchar al otro, ¿no? Güey, hay que ser coachables. Ahora, cuando estés seguro de algo, no es que uno sea arrogante, güey, pero si ahorita yo vamos a discutir del tema de la ley del impuesto sobre la renta en fondos de pensiones, no voy a ser arrogante, güey, pero no voy a dar pie a la discusión. Te voy a decir, es así, güey, punto. Si quieres, güey, si no, otro día. Hablemos de otra cosa, del tenis. Sí, bueno, hablamos de otra cosa. Pero en donde eres autoridad, no es arrogancia, es seguridad, cabrón. De acuerdo. Es un punto, un buen punto. Oye, pues no sé si quieras, ya tenemos que cortar esto. Está divertidísimo y yo sé que pues, nada más es cuestión de ir por unos tacos y unas cervezas y nos podemos seguir toda la tarde. Pero no sé si quieras cerrar con algo en específico, mi querido George. Hay 3 cosas que me gustaría dejarle a quien nos está escuchando. La primera es, de verdad, aprovechen todo lo que la humanidad ya ha hecho. O sea, lean de todo, lean de psicología, lean de filosofía, lean de ingeniería, lean cómo mandamos cohetes a la luna. Puta, este concepto del disseminator en la innovación, aprendan de todo y eso les va a servir en su vida, en su negocio, en su familia. O sea, de verdad, la humanidad ha hecho cosas increíbles. Nos la vimos criticándola, pero la verdad es que no entendemos nada. La segunda es, no escatimen en aprender a hablar en público. De verdad, se vuelve más importante comunicar que saber en muchas ocasiones. Duda. Entonces, hablábamos antes tú y yo, Fabrice, de las escuelas norteamericanas, cómo desde chiquitos los ponen a hablar en público. Y ahí, ahora sí que el más pelón se hace una trenza, ¿no? Y el amigo sale y habla perfecto, aunque no entienda la mitad, caray. Claro. Y la última es que los valores del pitch que vayan a hacer deben de reflejar de forma genuina la verdad que el emprendedor trata de dar. O sea, siempre te van a cachar. O sea, la verdad flota, cabrón. Sí. O sea, esa siempre va a salir tarde o temprano. Entonces, todo este tema de tu experiencia, tu visión, tus conocimientos, las potencialidades, te las tienes que creer porque son reales en tu cerebro y las puedes convertir en realidad. Puede que no salga, como ya dijo Fabrice, en el serendipity del tiempo, sí, pero te la tienes que creer. No puedes llegar a vender algo hueco porque tarde o temprano eso te va a explotar en la cara, ¿no? 100%. Esas serían las 3 cosas, mi querido Fabrice. Qué gustazo tenerte aquí, de verdad. Bueno, hoy aprendí que estuviste coachando tenis, esa parte sí no sabía. Me da mucho gusto. Me traje unos campeones nacionales, ¿eh? Ándale, mira, erraste en lo que seguiste, güey. Ahorita estarías en la Copa Davis o alguna cosa de esas. ¿Has visto dónde está México en la Copa Davis? No sigo el tenis. A ver, venga. Tú. Entonces no erré. Ya. Qué gusto tenerte acá. Y la verdad es que, como siempre, es un placer intercambiar ideas contigo. Yo, con lo que cerraría en términos de temas de pitches, bueno, lo primero es sí lean el libro. Verdaderamente es un buen libro. Lo segundo es posiciónense de manera correcta, no abusen del tiempo, no hablen solamente de ustedes, enfóquense en lo que han hecho, no en lo que han estudiado. La gente le gusta escuchar lo que han construido y no los honores o los premios que tienen. Esos no los van a sacar de una bronca cuando estén ahí. Les recuerdo que estamos en YouTube, entonces pues ahí suscríbanse al canal. Síganme en Twitter, en LinkedIn y Instagram en VC con Alma Emprendedora. El siguiente libro, pues todavía no está claro cuál es, pero sí está la invitada. Vamos a platicar con María Ariza. La verdad es que va a ser una delicia platicar con ella. Es una mujer maravillosa. Jorge y yo somos buenos amigos de ella y es una chava
luchona, inteligente, simpática, sencilla. Va a ser una delicia, como lo ha sido con todas las personas que han tenido la generosidad de dedicarnos tiempo. Y pues les doy las gracias por acompañarnos y ojalá que esto siga aportando un granito para que cada vez haya mejores emprendedores en México y en Latinoamérica. Como dijo Jorge, él con su emprendimiento quiere acabar con la pobreza en la vejez y nosotros a través del emprendimiento queremos mejorar las condiciones de vida de toda la gente que vive en la región y contribuir a que tengamos economías sólidas y oportunidades para todos. Entonces, pues les mando un abrazo bien fuerte. Mi George, mil gracias por estar aquí. De verdad es un placer tenerte y pues nos estamos viendo pronto. Un abrazo. Mil gracias.